Vaya a jurídico, escúchate antes, que Sí, hace sí, dos sí. meses que no están cobrando Como ahí te salario. voy a hacer la amiga. Y ya ves, y ¿cómo sobreviven ustedes? Iya, mutta Simo cresci itu yang Victor Peantero para capaz. A las puchas. Ahora en Borio fuimos a Europa, y tu siempre la corrió paraguayo la contrata, ahora siempre Pepa. A las qué No bárbaro. problema. Bueno, vamos a insistir acá, vamos a tratar de llamar a esta semana a la autoridad del correo qué pasa con que nos están cobrando los salarios y preguntarle también a esos diputados si realmente se preocupa también por los trabajadores si cobraron o no su salario ustedes, ¿verdad? Supuestamente Horacio Cato conversé a güey, hizo lo mínimo a todos los dirigentes Eh, públicos, y ahora hizo lo mínimo a nadie, señor Víctor. a las Ahora puchas. que yo mayor a los sindicatos negociaban. O negociar pendevi. A la pues negociar pendevi, pero ahí terrible. Y bueno, vamos Mínimo no lo cobráis, señor Víctor. a la pucha. Y trabajan a la pucha, qué bárbaro, qué terrible dante la situación, ¿viste? Sí, señor, no, Y lastimosamente. trabaja más de 8 horas ellos. Y sí, más de 8 horas. Somos carteros, señor Víctor. ¿Cuánto? Estamos cubriendo la zona de gente que son nombradas y estamos pidiendo para que no estamos Eugenio entero. A la pucha. Bueno, hay que reclamar fuertemente, ¿eh? Y no soy solo yo, hay muchas personas. Así es. Y bueno, Hay gente que está 5, 6, 7, 8 años que son contratados todavía. así mismo es. Bueno, vamos a tu queja vamos a transmitir acá también permanentemente hasta que puedan cobrar ustedes, ¿eh? Sí, por lo menos, Víctor, gracias, Ah, señor. listo, gracias. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia nuestros números telefónicos que están habilitados para que puedan llamar, consultar, hacer la pregunta que quieran a los integrantes de la CITRAN, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, quienes nos acompañan en esta siesta. 44 40 37 y 44 79 94. Estamos también con el señor Osvaldo Masi, también integrante de la CITRANDE. Bueno, vamos a tocar un poquito un tema que también está en el tapete y que es otro de los aspectos que está atacando muchísimo el gobierno. No solamente a ustedes, sino ya, digo, casi todos los sindicatos del país están atacando. El planillerismo. Osvaldo Masi, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Dante, querida audiencia de esta prestigiosa radio. ¿Cuántos empleados son ustedes en total en el ANDE, Osvaldo? Bueno, en realidad el total estamos orillando los 5.000. 5.000. ¿De eso cuántos planilleros son? Bueno, en realidad este tema del planillerismo es algo muy complejo que realmente no es de ahora, sino que data de mucho tiempo. No nos olvidemos nosotros en épocas pasadas, principalmente la dictadura, ¿verdad? Era normal la contratación de acólitos al gobierno Sí, con supuestas funciones dentro del estamento estatal. los recomendados. Los recomendados, los Piragüey y compañía. Sí, Y bueno, eso gobierno tras gobierno, en mal o bien, han querido de repente obtener algún tipo de remedio contra eso, vamos a decir, con muy poco éxito, ¿verdad? sí. Hasta que llegamos a esta altura del campeonato, a esta altura de la circunstancia, de los tiempos en que esa situación se tornó ya mucho más caótica y más todavía con los medios actuales de comunicación Sí, y la facilidad que tiene la ciudadanía de acceder a la información. claro. Entonces, de repente, el ciudadano común está obteniendo información que antes de ninguna manera conocía. Y está escandalizado. Tenemos que reconocer, y eso a nivel de Latinoamérica, no estamos hablando solamente de nuestro país. Claro, sí, sí. En caso de la ANDE, por ejemplo, lastimosamente este gobierno, con un despropósito, como ya lo había mencionado Juan anteriormente, nos quiere meter en la misma bolsa que todos los funcionarios del Estado, ¿verdad? Nosotros adquirimos el membrete de funcionario del Estado a partir de que a la ANDE se le incluyó dentro de las entidades sujetas a la ley de administración del Estado, la 1635. Sí. Por lo tanto, tenemos que asumir de que desde ese momento formamos parte del aparato estatal. En el caso de la ANDE, yo tengo algunas cifras que quisiera que la ciudadanía maneje para que tome un poco
conocimiento y saque su propia conclusión acerca de lo que significa el planillerismo. Vulgarmente el planillero es aquel que trabaja, o mejor dicho, cobra sin trabajar. Exactamente. En la ANDE, en el año 1989, teníamos 2.652 funcionarios permanentes y 374.241 usuarios. Si hacemos una relación usuario-funcionario, tenemos 141 usuarios servidos por cada funcionario de ANDE. Otro factor que es importante mencionar es que en ese entonces la energía eléctrica era propia de los radios urbanos. No había una expansión a nivel nacional como ahora, cuya cobertura de ANDE está en un 99%. En contraposición a datos que tenemos del 2015, con 4.043 funcionarios permanentes, pues yo mencioné 5.000 incluyendo contratados, ¿verdad? Tenemos 1.460.000 usuarios o clientes, como le llaman la gente del gobierno, y eso da una relación, ¿verdad?, de 361 usuarios servidos por cada funcionario. Estamos hablando de una eficiencia mayor al 156%. Entonces, ¿de qué planillerismo estamos hablando en un ente estatal, en una empresa pública que tiene una demanda creciente año a año, que forma parte inclusive de la dignidad de vida del ciudadano y la ciudadana? Nos dicen de que tenemos supernumerarios o nos quieren endilgar como que estamos, ¿cómo se dice?, obstruyendo la información o apañando el planillero. Mancilla directamente el honor del funcionariado de la ANDE, ¿verdad? Porque como me mencionaste, Waldo, 99% de cobertura están teniendo la ANDE en el país, y ellos lanzan así alegremente ese título de planillerismo entre ustedes, como vos estás mencionando, sabiendo que todo el mundo está trabajando. Aparte del tema del planillerismo, es muy fácil de demostrar, Juan. Esto demuestra carta cabal el perfil que tiene fundamentalmente el presidente de la República. Acá hay que ser claro, ¿verdad? No puede un presidente de la República, cuando ya ha recorrido el 50% de duración en su mandato, darse cuenta que hay planillerismo en el sector público, y ataca a una institución, ¿verdad?, que en los últimos años está haciendo su trabajador, el trabajador público de un servicio básico, está haciendo esfuerzos extraordinarios para mantener el sistema. Y acá tenemos, ya que se habla de un gabinete de técnicos, y vamos a hablar técnicamente. Nosotros le invitamos a hablar técnicamente de la ANDE, sin ningún problema. ¿Cómo se explica y dónde está en este momento impactando esta falta de acompañamiento, inclusive en los recursos humanos? Cuando el compañero estaba explicando de un nivel de cada trabajador del plantel permanente atiende a 141 usuarios y hoy día atiende a 361 usuarios. Sí. Pero que no es para vanagloriarnos del índice. ¿Por qué? Porque esta realidad está impactando ya negativamente en la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque falta todo recurso humano, recurso personal técnico. Hay localidades, Dante, audiencia de la República, donde un trabajador de ANDE entra a las 6 de la mañana y sale a las 10 de la noche o las 11, dependiendo de la contingencia del sistema. No hay relevo. Cuando que las normas internacionales claramente establecen que, atendiendo la característica del trabajador eléctrico, no debería trabajar más de 12 horas. A las 12 horas tiene que ser relevado. Pero en la ANDE hace años no se le puede relevar a algunos compañeros nuestros porque no hay recursos humanos para el relevo. Entonces, dos cuestiones fundamentales. Uno, cuando hablan de que
funcionaba de maravilla la ANDE hasta el año 1989, y yo creo que a lo mejor Dante te consta eso, Sí, sí. en esa época. Sí. Bueno, y hablemos entonces, comparemos los escenarios. Sí. Bueno, entonces, en aquel entonces un trabajador atendía a 141 usuarios, hoy día atiende 361, y hay un segundo factor tremendamente que impacta, digamos, en el sistema. No es lo mismo atender una ciudad con un casco urbano de 50 cuadras a la redonda, atender los reclamos, las contingencias del servicio, cuando que la ANDE se ha transformado de esa característica del servicio, se ha caracterizado ya a irrumpir casi en su totalidad en la electrificación rural. Ir a atender un reclamo dentro de las 50 cuadras es una cosa. Ir a atender un reclamo a 100, 120 o 140 kilómetros. Allá varía la cosa. Ahí ya cambia Sí, la cosa. totalmente. Y ese cambio de realidad del sistema eléctrico paraguayo no fue acompañado en su debida forma, ¿verdad?, en cuanto al crecimiento de infraestructura y de recursos humanos. Y eso es lo que está impactando. Y a eso tenemos que sumar una cuestión no menos importante, que no es culpa del trabajador de ANDE, pero sí podemos decir claramente que fueron responsables los gobiernos de turno. Por ejemplo, cuando se planteó la electrificación en la década del 90, ningún paraguayo a oscuras en el año 2000. Ese era un plan. Sí. Nadie puede oponerse. Es más, nosotros aplaudimos que todos los paraguayos tengan energía, pero distribuir energía eléctrica tiene sus condicionantes, tiene sus especificaciones técnicas que hay que atender. Y en aquel entonces se ha hecho electrificaciones masivas, en algunos casos desde el punto de vista técnico, sin ningún parámetro técnico apropiado. Y eso ha significado inclusive que muchos compatriotas nuestros se hayan quedado colgados por las alambradas o hayan quedado electrocutados por las redes de ANDE que fueron construidas en forma muy precaria, obedeciendo a un proyecto político en aquel entonces. Y nosotros como trabajadores de la ANDE en el año 94 habíamos realizado inclusive una huelga denunciando lo que se venía en cuanto a la calidad del servicio. Y los diarios capitalinos nos dedicaron sendos editoriales diciendo que era una huelga política. Claro que es una huelga política porque estamos denunciando que la ANDE iba a caer estrepitosamente su calidad del servicio. Y el tiempo nos ha dado plenamente la razón. Entonces, dejémonos, o sea, el presidente Horacio Cartes tiene que dejar de querer engañar a la ciudadanía en este tema. Y vuelvo a decir, los números son los que cantan. Sí, Una señor. institución cuyo gasto de personal impacta menos del 12%, cuando que todo el sector público, su impacto es 70, 75 u 80%, ¿de qué estamos hablando? Estamos con Juan Orué, secretario general de la Citrande, con Osvaldo Masi también de la Citrande. 5.000 aproximadamente funcionarios de la ANDE, me decía, ¿verdad? ¿No será que hace falta hacer una reingeniería del funcionariado ahí, Juan, teniendo en cuenta qué cantidad, qué proporción de gente administrativa nos está sobrando un poquito, faltando técnicos y menos administrativos, por ejemplo, ahí en la ANDE? Bueno, en ese sentido, nuestro sindicato, la Comisión Directiva Actual, ha planteado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad a la administración de ANDE, ¿verdad?, de que pueda, por ejemplo, en los casos de captación inclusive de nuevos recursos humanos, ¿verdad?, se pueda priorizar el área técnica operacional. Hay locales de la ANDE, locales muy complejos, locales muy importantes de estaciones y subestaciones, donde, digamos, existen equipos de alto costo, que en ciertos horarios no tiene cobertura de operador. Ya no hay operador porque no hay personal. Entonces, cuando viene un mal tiempo, una tormenta, y salen los alimentadores fuera de servicio, a través de una tecnología que no siempre es eficaz, a control remoto, se quiere de repente normalizar un alimentador, y los equipos de repente no responden y no hay operador. La ciudadanía tiene que estar soportando 5, 10 o más horas fuera de servicio. Y que al día siguiente que venga el operador. Porque no hay operador. Es un verdadero despropósito. Entonces, lo que sí hemos dicho era de que inclusive, y la administración le planteamos, se entra inclusive
en una política de reconversión laboral, Sí. y de que de hecho se está haciendo en el sentido de que aquellos que de repente donde no es tan necesario el concurso de algún trabajador del área administrativa, se le pueda capacitar, Ya. formar técnicamente, y se está, en algunos casos se está teniendo ya nuevas promociones de electrotécnicos, ¿verdad? Inclusive con funcionarios de la ANDE que fueron capacitados para pasar al plantel de técnicos, ¿verdad? Eso se está haciendo, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, el retraso es muy grande, Dante, audiencia, Víctor, es muy grande en cuanto a sus recursos humanos. Insisto un poco en estos escenarios, en estas comparaciones, porque es elocuente. Si la ANDE hubiese mantenido su perfil, digamos, de distribución solamente en los cascos urbanos, no hubiese desarrollado el sector rural, y teniendo esta cantidad de usuarios, 1.460.000 usuarios hoy día, vuelvo a reiterar, manteniendo solamente en áreas urbanas el servicio, ¿sabe cuántos funcionarios tendría que tener para mantener el índice del ingeniero Enzo de Bernardi? 10.333 funcionarios tenía que tener. El doble de lo que tiene ahora. A esta altura. Tendría que tener. Y no se tenía que haber hecho electrificación rural. Para que se dé cuenta la audiencia de cuán diferente es el escenario hoy día y el déficit que está teniendo la ANDE en cuanto a recursos humanos. Y en estas condiciones, y yo creo que este equipo económico, digamos, cuyo vocero, su comportamiento también con la ANDE deja mucho que desear, desde el punto de vista como usuario, tiene el tupé de querer instalar en la ciudadanía que en la ANDE hay planillerismo. Pero por favor. Pues yo creo que está anunciado también, ¿no?, por esta industria de ministro de Comercio por la ANDE, ¿verdad? De que no pagó parece. medio clandestino, ¿eh? Por el fatito ahí tengo la. Todos los medios ya publicaron, ¿verdad? O sea que grave la situación de él, pero de repente él se vuelve como juez. O sea que él es limpio y los demás son todos sucios, ¿no? Yo creo, Víctor, y esto es un desafío, yendo un poco a otros aspectos, ¿verdad? Yo creo que es un desafío para las centrales obreras. Tendríamos que verificar, investigar un poco cuando él se jacta tanto de crear, digamos, la instalación, de posibilitar la instalación de una serie de empresas, ¿verdad?, cuyo fundamentalmente medularmente son empresas que vienen a instalar la maquila. Habría que preguntarle un poco también la calidad del puesto de trabajo que está generando. ¿O no será que cuando él se jacta que se generan miles de puestos de trabajo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo chatarra, que el día de mañana el trabajador, cuando se le, digamos, exprima su capacidad laboral, finalmente se lo va a estar tirando a la calle sin tener ni siquiera seguridad social? Habría que investigar un poco a partir de las centrales obreras ese tema. Bueno, pues pregúntalo más. ¿No será que están enojados los sindicatos porque dijo que ellos son sindicatos, ahora van a ser sindicatos de la ciudadanía, que va a ser ministro de Industria y Comercio, todos los ministros y el presidente de la República? ¿No será que eso están tomando mal ustedes, Juan? No, yo creo que el perfil de sindicalismo que ellos quieren practicar, nosotros absolutamente no le envidiamos. Bueno, ¿y cuál es, según ustedes, tendrán una óptica, ya habrán conversado, ya habrán hablado, debatido varias veces? ¿Cuál es la conclusión, Juan o Aldo, a que se puede llegar? ¿Cuál es la intención final del gobierno de atacar a los sindicatos de esta forma? Bueno, ANDE principalmente. Acá hay que entender, ¿verdad?, de que no hace falta mucho ser especialista en darse cuenta, ¿verdad? Prácticamente este gobierno y este modelo ha cooptado todos ya los espacios. Ha dominado prácticamente todo, ¿verdad? Creo que hay grupos de poder importantes, los grupos corporativos, hay grupos tres grandes grupos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Uno de ellos responde directamente al presidente de la República, ¿verdad? Y están cooptando todos los espacios, ¿verdad? Y lo que nosotros entendemos, inclusive este proyecto de ley de la alianza pública-privada, ¿verdad? Nosotros entendemos que ellos tienen bien desarrollado de que hay que, digamos, ir limpiando los obstáculos para aplicar esa política, incluido el sector energético, el sector eléctrico paraguayo. Y acá creo que acá viene también una cuestión sustancial para lo que es los intereses de la República.
audiencia, Dante, Víctor, la ANDE en este momento está administrando en horario pico, en horario de 40 a 42 grados en una jornada, no está alcanzando los 3.000 megavatios su potencia, su consumo, en horario pico. Eso es lo que en este momento la ANDE está administrando. Solamente en el caso de Itaipú, el Estado paraguayo, la República del Paraguay, tiene en generación tiene la posibilidad de utilizar 7.000 megavatios. Es decir, ni siquiera ha alcanzado la mitad. Todavía no estamos tocando Yacyretá, ni lo que genera Acaray. Y una de las riquezas más importantes de un país es su reserva energética. En este caso, una energía eléctrica renovable y limpia. Sí. Que es ponderado y valorado en cualquier país del mundo. El Paraguay es prácticamente uno de los pocos países del mundo que tiene un superávit muy grande en generación. Entonces lo que nosotros entendemos, estamos copiando, es el interés de las transnacionales, las multinacionales. Es el día de mañana de apoderarse de este sector y a partir de allí generar nuevos multimillonarios que obviamente al pasar de un servicio público que no persigue, de una empresa pública que no persigue el lucro y que cayera en manos privadas, que ya no va a necesitar ni siquiera hacer una inversión pesada en generación, sino que solamente ya va a utilizar lo que ya está, ¿verdad? Entonces es un negocio enorme que está a la vista y que está pretendiendo grupos de poder, ¿verdad?, de apoderarse. Y una manera de llegar a ese objetivo es limpiando el camino, y los sindicatos o el movimiento sindical es prácticamente hoy día el único obstáculo que está quedando para llegar a ese objetivo. Dante, no sé si, y que ya le llamó el gobierno nacional a conversar con ustedes, prometió que va a invertir en la ANDE, o le da un subsidio a la ANDE porque a los transportes le dio. A los transportes públicos le dio un subsidio de $30.000 por cada vehículo. Y a la ANDE pues no le dio el subsidio, o al revés el tema ahí. No, justamente al comienzo estábamos exponiendo la política es al revés. Para que entienda la audiencia, para que vaya entendiendo. Y acá lo que se está haciendo con la ANDE es expoliarlo, ¿verdad? Imagínense ustedes, 900.000 millones de guaraníes prácticamente en aporte intergubernamental. Sí. Si esos 900.000 millones de guaraníes se hubiese invertido en obras de infraestructura, reforzar los sistemas de distribución, incorporar personal técnico formado y capacitado, ¿verdad?, dándole las infraestructuras, vehículos, herramientas, equipamientos necesarios. Imagínense usted cómo podía estar la ANDE en cuanto a calidad de servicio. Si tan solo de los fondos provenientes de las binacionales, que nosotros no vamos a hablar por boca de ganso, con datos vamos a hablar, ¿verdad? Hay una publicación donde se estaba mencionando, esta publicación es del año 2014, que los royalties estaban llegando a $1.000 millones para ambos países. Estamos hablando en este caso para Paraguay 4.500 y para el Brasil, acá está la publicación, no lo decimos nosotros. Bueno, y si tan solo de esos fondos que provienen de las binacionales, ¿verdad?, se hubiese invertido en un 20%, hoy día el sistema eléctrico iba a estar en un perfil totalmente diferente. ¿Y qué estamos haciendo con esos fondos genuinos que vienen de las binacionales? Estamos tirando al presupuesto general de gasto de la nación. Y el ministro de Hacienda, ni tonto ni perezoso, el actual, como los anteriores ministros de Hacienda, siempre nos está diciendo que en este país hay una evasión fiscal del 45 al 55%. ¿Qué estamos haciendo con esta plata genuina de la República? Estamos subsidiando realmente a los sinvergüenzas y evasores de este país. Así mismo. Para cubrir el déficit fiscal. Con eso, en eso se va todo inmensa posibilidad de desarrollar el país, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser claros, ¿verdad? Tenemos que ser claros y tocar las cosas como son, ¿verdad? Y a propósito, este gobierno, como inclusive los gobiernos anteriores, yo creo que a propósito, digamos, no se le ha otorgado a la ANDE las herramientas necesarias para mejorar su calidad de servicio, y estamos en el escenario que la ciudadanía, ¿ya?, también cansada, y nosotros comprendemos eso, pero le estamos diciendo que esto responde a toda una política de precarizar el servicio y el día de mañana
por chaucha y palito, vender, digamos, enajenar una de las riquezas más importantes de la República. Esa es la intención de todos los entes que vemos que tiene este gobierno, ¿eh? Tanto como Copaco, SAP, la ANDE, también Puerto, IPS, Sí, privatizar y hacer un gran negocio. ¿Puede el gobierno, tenemos que ser del gobierno, vamos a dejar todo, Osvaldo, en un momento dado? ¿El asistente puede bajar los brazos o vamos a luchar fuertemente? ¿Cómo viene la mano? No, absolutamente, ante audiencia. Realmente lo que les caracterizó siempre al sindicalismo paraguayo, y en este caso, en el caso particular a Citrande, es justamente el de enfrentar y confrontar, no solamente con medios gremiales, estamos hablando de movilizaciones y otras medidas, sino también con este tipo de confrontación, con datos fidedignos, con argumentos sólidos, técnicos, con información, inclusive divulgada por medios de difusión masiva. Y esa es la labor que vamos a seguir desempeñando hasta que la ciudadanía comprenda realmente cuál es la verdadera intención que tiene este gobierno. No olvidemos también, y para agregar un poquito a lo que mencionaba Juan, tenemos en este momento una situación en particular, y voy a mencionar el tema de Yacyretá. El tema de Yacyretá, el gobierno por todos los medios está queriendo esconder la pelota, como se dice vulgarmente, dando a entender de que la cogestión es la puerta de entrada para que podamos seguir negociando con el gobierno argentino. Y sin embargo no sabe, o mejor dicho, sabe y oculta de que estamos en serio peligro inclusive de perder nuestros derechos con relación al tratado, porque el tratado ya está en una etapa en que debe ser revisado y algunos acuerdos inclusive están en tela de juicio. En el caso de la Argentina puede fácilmente unilateralmente modificarlos desconociendo los intereses de nuestra república. ¿Y quiénes son los que permanentemente están defendiendo la causa nacional, como le llamamos nosotros, al tema de las hidroeléctricas? Citrande, sí señor. Entonces, lógicamente que le molesta. Este espacio reservado ya fue publicado, Sí, Juan. Respuesta al presidente Cartes: se debe cambiar de rumbo para fortalecer la Andes. Porque así es el nuevo rumbo que vamos nomás. No vamos para ningún lado, ¿eh? Sí, así es. Bueno, interesante de todo, Juan. Esto me puede dejar. Sí. Pues lo vamos a leer mañana, Víctor. El espacio reservado publicado por la Comisión Directiva de la Citrande en respuesta al presidente Cartes. En respuesta. Y parece que nos estamos yendo. Nos estamos yendo lentamente. Se me quedó una pregunta que siempre hacemos nosotros los paraguayos. ¿Cómo es que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo y pagamos tan cara el servicio de energía eléctrica, verdad? Y ¿cómo que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo y muchas veces y también tenemos corte de luz permanente, ¿verdad? ¿Verdad? Eso queda en el tintero. Te voy a dar una respuesta rápida a la audiencia. Itaipú, según los consultores, no debía costar más de 3.500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto hoy día el costo total global de Itaipú? ¿Cuánto aproximadamente? ¿De 3.500 millones de dólares? No. Según los consultores, sí. Cuando el proyecto se desarrolló, no tenía que pasar los 3.500 millones de dólares. Sí. ¿Sabe cuánto cuesta hoy día Itaipú? ¿Cuánto? Más de 50.000 millones de dólares. Entonces ahí tenés la primera respuesta. ¡Qué impresionante! No hace falta más nada que agregar a esto, sino que sentarte y meditar en eso, ¿eh? Sí. A Pepe ya Pero está ¿por qué no coordinamos con Juan y el compañero también para que puedan venir esta semana para ir No, yo tenía tiempo que estar en escuela. Sí. Depende del tiempo de ellos, no vaya si va a ser posible. Juan, muchísimas gracias por tu presencia. A Osvaldo Masi también. Sí, muchas gracias a ustedes. Estamos a la hora que ustedes quieran. Vamos a hablar de cualquier tema relacionado al sector eléctrico paraguayo. Tenemos todas las informaciones y todas las realidades. Muchísimas gracias, gracias Osvaldo. Porque hay muchas otras cosas que hay que hablar de eso, ¿eh? Yo no comprometemos ya para el día miércoles, entonces así ya preparamos la encuesta, preparamos las preguntas para los compañeros para que cuando vengan. Y nuestro Twitter también, Dante. Sí, vamos a mencionar todo. Vamos a coordinar. Vamos a coordinar, sí. Porque Juan y su comisión de día tienen mucha actividad, pero de todos modos hoy le agradecemos la presencia de ambos, ¿eh? Hasta mañana. Gracias, Víctor. Hasta mañana, audiencia. Gracias. Ahí ya se da la respuesta, Andrés. ¿Qué? Ahora ya sé.